Bienvenidos una vez más a Historias del Duque Nobles. Hoy os contaré la historia más intensa que jamás hayáis escuchado. La de un duque virgen de 30 años que había jurado no tocar jamás a una mujer, hasta que en una noche de tormenta llegó a su castillo la última persona que esperaba ver, su enemiga mortal. Lo que sucedió esa noche cambió todo lo que creía saber sobre el odio, la pasión y el destino. Suscribíos ahora mismo porque esta historia os demostrará que la línea entre el amor y el odio es más delgada de lo que jamás imaginaríais. Marzo de 1847, Château de Montségur, en las montañas de los Pirineos franceses. El duque Alexandre de Montségur era conocido en toda Francia por dos cosas: su riqueza inmensa y su extraña pureza. A los 30 años, jamás había tocado a una mujer, no por falta de oportunidades, sino por un juramento sagrado que había hecho a los 18 años, el día que descubrió la traición que había destruido a su familia. Alexandre era un hombre de presencia imponente que irradiaba una fuerza contenida y una frialdad que mantenía a distancia tanto a hombres como a mujeres. Su estatura elevada, de más de 6 pies, se combinaba con una complexión atlética desarrollada por años de entrenamiento militar riguroso. Sus cabellos negros como la noche, siempre perfectamente peinados, enmarcaban un rostro de facciones aristocráticas tan perfectas que parecían talladas en mármol. Pero eran sus ojos los que más impactaban, de un gris plateado tan intenso que parecían capaces de congelar el alma. Siempre alerta, siempre calculadores, siempre guardando secretos que nadie más conocía. Su castillo, el Château de Montségur, se alzaba como una fortaleza inexpugnable en lo alto de una montaña rocosa, rodeado por precipicios que lo hacían prácticamente inaccesible, excepto por un único sendero serpenteante. El castillo había sido construido en el siglo XIII como fortaleza militar, y Alexandre había mantenido ese carácter: muros gruesos de piedra gris, torres imponentes y un aire de austeridad que reflejaba la disciplina férrea de su dueño. Esa noche de marzo, mientras una tormenta invernal azotaba las montañas con furia inusitada, Alexandre se encontraba en su despacho revisando informes sobre las propiedades familiares. Vestía su habitual levita negra de corte impecable, sin adornos ni decoraciones, como correspondía a un hombre que había renunciado a todos los placeres mundanos. El juramento que había hecho 12 años atrás no había sido producto de fervor religioso, sino de algo mucho más oscuro: venganza pura. En su 18º cumpleaños, había descubierto que su prometida, Isabel de Montcler, con quien había estado comprometido desde la infancia, había estado teniendo una aventura secreta con su mejor amigo, Henry de Beaumont. Pero la traición había ido más allá del adulterio. Isabel y Henry habían conspirado para robar documentos que habían permitido a la familia Beaumont apoderarse de propiedades inmensas que pertenecían legítimamente a los Montségur. La revelación no solo había destruido el corazón joven de Alexandre, sino que había arruinado económicamente a su familia. Su padre, devastado por la traición y la pérdida, había muerto de un ataque al corazón apenas 6 meses después. Su madre, incapaz de soportar la humillación social, se había retirado a un convento donde había muerto 3 años más tarde. Alexandre había jurado entonces que jamás volvería a confiar en una mujer, jamás volvería a permitir que el deseo nublara su juicio, jamás volvería a tocar a una mujer hasta que hubiera completado su venganza contra los Beaumont. Durante 12 años había trabajado incansablemente, reconstruyendo la fortuna familiar, preparando meticulosamente su plan de venganza, manteniéndose puro como un monje guerrero medieval. Su virginidad a los 30 años no era motivo de vergüenza, sino de orgullo. Cada tentación resistida era una ofrenda en el altar de la venganza.
Cada noche solitaria era un paso más hacia la destrucción de sus enemigos. Un golpe urgente en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era su mayordomo, Gastón, un hombre mayor que había servido a la familia durante más de 40 años. «Excelencia», anunció con expresión preocupada, «hay alguien en las puertas del castillo. La tormenta es tan fuerte que no hemos podido ver quién es, pero golpea con desesperación». Alexandre frunció el ceño. Era casi medianoche, y el castillo estaba a horas de viaje del pueblo más cercano. ¿Quién podría estar viajando en una noche así? ¿Habéis identificado el carruaje? Eso es lo extraño, Excelencia. No hay carruaje. Quien sea que esté ahí llegó a pie o a caballo, y en estas condiciones climáticas, Alexandre se acercó a la ventana, observando la tormenta que rugía con una violencia que no había visto en años. Los rayos iluminaban intermitentemente el paisaje rocoso, y el viento aullaba como un animal herido. «Abrid las puertas», ordenó finalmente. «Nadie debería estar afuera en una noche como esta». Gastón dudó visiblemente. «Excelencia, ¿no sería prudente verificar primero la identidad del visitante? ¿Podría ser un asesino?» Alexandre sonrió fríamente. «Alguien más dispuesto a matarme de lo que yo estoy dispuesto a defenderme». «Abrid las puertas, Gastón». 10 minutos después, Alexandre esperaba en el gran vestíbulo del castillo, cuando las puertas principales se abrieron con un estruendo. El viento y la lluvia se filtraron inmediatamente, trayendo consigo una figura empapada, temblorosa, pero inconfundiblemente femenina. Cuando la mujer se quitó la capucha que cubría su cabeza, Alexandre sintió como si hubiera recibido un rayo. Era Isabel de Montclair. Isabel de Beaumont ahora, después de su matrimonio con Henry. La mujer que había destruido su vida, que había matado a su padre, que había sido el objeto de su odio durante 12 años interminables, y estaba absolutamente magnífica. A los 29 años, Isabel había florecido hasta convertirse en una mujer de belleza devastadora. Sus cabellos dorados, ahora empapados y adheridos a su rostro y cuello, enmarcaban facciones que el tiempo había refinado hasta la perfección. Sus ojos azules, esos mismos ojos que una vez lo habían mirado con amor fingido, brillaban ahora con una mezcla de desesperación y determinación que él nunca había visto antes. Su vestido de viaje, aunque empapado y sucio por el viaje, era claramente de la mejor calidad, pero había algo en su apariencia que hablaba de urgencia, incluso de miedo. «Alexandre», murmuró su nombre, y su voz seguía siendo tan musical como la recordaba. «Isabel», respondió él con una frialdad que podría haber congelado la misma tormenta. «Qué sorpresa tan inesperada». Ella se acercó unos pasos, temblando tanto por el frío como por algo más. «Necesito vuestra ayuda», dijo directamente, sin preámbulos ni disculpas. La audacia de la declaración lo dejó momentáneamente sin palabras. Después de 12 años, después de la traición, después de todo el daño que había causado, ¿tenía la desfachatez de pedirle ayuda? «Mi ayuda», repitió lentamente, «la mujer que destruyó a mi familia me pide ayuda». Isabel mantuvo la barbilla erguida, a pesar de su estado lamentable. «Sé que no tengo derecho a estar aquí», admitió. «Sé que me odias con razón. Pero no tenía a dónde más ir. Y Henry, tu querido esposo, no puede ayudarte». Una sombra de dolor cruzó el rostro de Isabel. «Henry está muerto», murmuró. La noticia golpeó a Alexandre como un puñetazo. Henry de Beaumont, su enemigo durante 12 años, el hombre cuya destrucción había planeado meticulosamente, ¿estaba muerto? «¿Cómo? Un duelo», respondió Isabel, con voz apenas audible. «Hace 3 días, por una cuestión de honor relacionada con acusaciones sobre mi conducta». Alexandre la estudió cuidadosamente. Había algo en su manera de hablar, en la forma en que evitaba su mirada, que sugería que había más en esta historia. «¿Y qué tiene eso que ver conmigo?» Isabel respiró profundamente,
como si se preparara para saltar al vacío, porque antes de morir, Henry confesó algo que cambia todo lo que creía saber sobre lo que pasó hace 12 años. ¿Podéis imaginar el shock de Alexandre al ver a su peor enemiga pidiendo ayuda? ¿Qué secreto confesó Henry antes de morir? La verdad que está a punto de revelarse cambiará todo. Suscribíos a Historias del Duque Nobles para descubrir qué confesión explosiva está a punto de cambiar la vida de Alexandre para siempre. Alexandre se quedó inmóvil durante varios segundos, procesando las palabras de Isabel. Una confesión que cambiaría todo, después de 12 años de certeza absoluta sobre la traición que había definido su vida. «Hablad», ordenó con voz peligrosamente controlada. Isabel miró alrededor del gran vestíbulo, consciente de que varios sirvientes podían estar escuchando. ¿Podríamos hablar en privado? Alexandre dudó. Estar a solas con esta mujer, la única mujer que había logrado despertar en él pasiones que había jurado mantener enterradas, era peligroso. Pero la curiosidad era más fuerte que la prudencia. «Seguidme», ordenó, dirigiéndose hacia su despacho. Una vez en la privacidad de su estudio, con las puertas cerradas y el fuego crepitando en la chimenea, Alexandre se volvió hacia Isabel con una expresión de frialdad absoluta. «Ahora hablad. ¿Qué confesión de vuestro difunto esposo podría cambiar algo?» Isabel se acercó al fuego, extendiendo sus manos hacia las llamas para calentarse. El movimiento hizo que su vestido empapado se adhiriera más a su figura, revelando curvas que Alexandre se obligó a ignorar. «Henry me contó la verdad sobre los documentos», comenzó sin mirarlo, «sobre cómo realmente llegaron a sus manos». «Los robasteis juntos», respondió Alexandre con amargura. «Eso ya lo sabía». «No». Isabel se volvió hacia él con ojos brillantes. «Yo jamás robé nada. Los documentos, Henry los robó solo, usando información que había obtenido de mí sin que yo lo supiera». Alexandre sintió una punzada de algo que podría haber sido esperanza, pero la aplastó inmediatamente. «Mentís. Os vi juntos, os vi conspirando, me visteis hablando con él». «Sí», interrumpió Isabel, «pero no sabías de qué hablábamos realmente». Se acercó lentamente y Alexandre pudo ver lágrimas comenzando a formarse en sus ojos azules. «Alexandre, yo jamás conspiré contra tu familia. Henry me chantajeó». «¿Chantajeó? ¿Con qué?» Isabel cerró los ojos como si las palabras que estaba a punto de pronunciar le causaran dolor físico. «Con cartas», murmuró, «cartas que yo había escrito sobre ti». «¿Qué tipo de cartas?» «Cartas de amor», confesó, y su voz se quebró. «Cartas donde expresaba mis sentimientos verdaderos por ti, mis esperanzas para nuestro matrimonio, mis deseos más íntimos». Alexandre sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «No entiendo. Henry las había interceptado antes de que llegaran a ti», explicó Isabel con voz temblorosa. «Había sobornado a un sirviente para que se las entregara a él en lugar de a ti. Cuando descubrió lo que contenían, vio una oportunidad. Se acercó más, hasta que Alexandre pudo ver cada lágrima que corría por sus mejillas. Me amenazó con mostrar esas cartas a tu padre, a toda la sociedad, diciendo que me haría parecer como una mujer lasciva e impropia para un Monsegur». En esa época, Alexandre, una reputación arruinada, significaba el destierro social completo. ¿Y qué quería a cambio de su silencio? «Información», susurró Isabel, «información sobre los negocios de tu familia, sobre dónde guardabais ciertos documentos, sobre las rutinas de la casa». Alexandre sintió una furia sorda comenzar a crecer en su pecho, pero no estaba seguro si era dirigida hacia Henry, hacia Isabel, o hacia sí mismo por comenzar a creer esta historia. «¿Y simplemente le disteis lo que quería?» «Era joven y estaba aterrorizada», exclamó Isabel con pasión. «Tenía 17 años, Alexandre. No entendía completamente lo que Henry podía hacer con esa información.
Pensé que quería impresionar a tu padre con su conocimiento de los negocios familiares. ¿Y el matrimonio? ¿Por qué te casaste con él después de todo? Una nueva ola de dolor cruzó el rostro de Isabel. Porque después de que cancelaste nuestro compromiso, después de que tu familia me acusó públicamente de traición, nadie más me habría aceptado. Henry me ofreció matrimonio como una manera de silenciar los rumores y darme respetabilidad. Una recompensa por vuestros servicios. Prisión, corrigió Isabel con amargura. 12 años de matrimonio con un hombre que me recordaba constantemente que me había salvado de la ruina social, que me debía mi posición, mi reputación, mi misma vida. Alexandre caminó hacia la ventana, observando la tormenta que seguía rugiendo fuera. Su mente era un caos de emociones contradictorias, ira, confusión y algo más peligroso que no quería identificar. ¿Por qué debería creeros?, preguntó sin volverse. ¿Por qué ahora después de 12 años? Porque Henry está muerto y ya no puede hacerme daño, respondió Isabel. Y porque traje pruebas. Alexandre se volvió bruscamente. ¿Qué pruebas? Isabel le abrió una pequeña bolsa de viaje que había traído consigo y extrajo un paquete de cartas atadas con un listón azul. Las cartas que escribí, murmuró. Henry las guardó todos estos años como un trofeo, supongo. Las encontré entre sus efectos personales después de su muerte. Con manos temblorosas, le ofreció el paquete a Alexandre. Él las tomó como si fueran explosivos que pudieran detonar en cualquier momento. Al desatar el listón y abrir la primera carta, inmediatamente reconoció la caligrafía elegante de Isabel. Mi querido Alexandre, cuento los días hasta que seamos uno solo. Anoche soñé contigo, con el día de nuestra boda, con la noche que seguirá. Sé que una dama no debería escribir tales cosas, pero mi corazón está tan lleno de amor por ti que no puedo contenerlo. Las palabras continuaban, expresando un amor y un deseo tan genuinos, tan puros, que Alexandre sintió como si alguien estuviera arrancándole el corazón del pecho. Estas no eran las palabras de una conspiradora, sino de una joven enamorada, escribiendo a su prometido. Leyó carta tras carta, cada una más íntima que la anterior, cada una prueba irrefutable de que Isabel lo había amado verdaderamente. ¿Por qué jamás recibí estas cartas?, murmuró, su voz ronca de emoción. Porque Henry se aseguró de que no las recibieras, respondió Isabel. Quería que creyeras que yo no sentía nada por ti, que nuestro matrimonio era solo una alianza conveniente para mí. Alexandre alzó la mirada hacia ella, viendo por primera vez en 12 años a la joven que había amado con la pasión ciega de la juventud. Isabel, murmuró su nombre como una oración. Si esto es verdad, si realmente fuisteis inocente, entonces habéis desperdiciado 12 años de vuestra vida odiando a la mujer equivocada, terminó ella con tristeza infinita. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el rugido de la tormenta fuera y el crepitar del fuego en la chimenea. ¿Por qué vinisteis aquí?, preguntó Alexandre finalmente. ¿Por qué no simplemente enviasteis las cartas? Isabel se acercó lentamente, hasta que estuvo tan cerca que él pudo oler su perfume sutil mezclado con el aroma de la lluvia. Porque necesitaba veros, susurró. Necesitaba saber si después de 12 años, después de todo lo que ha pasado, todavía quedaba algo del hombre que una vez me amó. Alexandre la miró a los ojos, perdido en esa mirada azul que había atormentado sus sueños durante más de una década. ¿Y qué veis? Veo al hombre que nunca dejé de amar, respondió Isabel con una honestidad que lo desarme completamente. Y ruego que él pueda encontrar la manera de perdonarme por el dolor que causé, aunque fuera sin saberlo. Las palabras de Isabel cayeron entre ellos como una chispa en pólvora seca. Alexandre sintió que todos los muros que había construido cuidadosamente durante 12 años se tambaleaban. Perdonaros, repitió lentamente,
¿Cómo puedo perdonar 12 años de mi vida desperdiciados en odio? No me pidáis que os perdone esos años, respondió Isabel con dignidad. Pedidme que os ayude a recuperar los que nos quedan. La oferta implícita era clara, y Alexandre sintió una mezcla de deseo y terror que lo paralizó. Durante 12 años había mantenido su pureza, había resistido toda tentación, había convertido su virginidad en un símbolo de su dedicación a la venganza. ¿Y ahora qué? Ahora que la venganza se había revelado como una farsa basada en mentiras. «No entendéis lo que me pedís», murmuró, alejándose de ella. «No sabéis lo que he llegado a ser durante estos años». «Sé que habéis vivido como un monje», respondió Isabel suavemente. «Sé que jamás habéis tocado a una mujer. Todo París habla de la pureza del duque de Montségur». Alexandre se volvió hacia ella con expresión torturada. «¿Y sabéis por qué? Sabéis que juré permanecer virgen hasta completar mi venganza contra vos, que cada noche solitaria era una ofrenda en el altar de mi odio. Entonces, dejad que sea yo quien cure esa soledad», susurró Isabel, acercándose nuevamente. «Dejad que sea yo quien convierta esas noches de odio en noches de amor. No podéis simplemente aparecer después de 12 años y esperar que todo vuelva a ser como antes», exclamó Alexandre, su control finalmente quebrándose. «No espero que sea como antes», respondió Isabel con calma. «Éramos niños entonces. Ahora somos adultos que han conocido el dolor, la pérdida, la soledad. Podemos amarnos con una profundidad que jamás habríamos conocido en nuestra juventud». Se acercó hasta quedar frente a él, tan cerca que Alexandre podía ver las gotas de lluvia que aún brillaban en sus pestañas. «Alexandre», murmuró su nombre como una caricia. «¿No sentís nada cuando me miráis? 12 años de odio han matado completamente el amor que una vez sentisteis». Alexandre cerró los ojos, luchando contra la respuesta honesta que quería dar. Cuando los abrió, se encontró perdido en la mirada azul de Isabel. «Siento demasiado», admitió con voz ronca, «y eso es lo que me aterroriza». Isabel alzó lentamente su mano, tocando con delicadeza infinita la mejilla de Alexandre. Él se sobresaltó al contacto como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «¿Cuánto tiempo hace que alguien os ha tocado con ternura?», preguntó suavemente. «12 años», respondió Alexandre sin pensar. «12 años desde la última vez que vos». No pudo terminar la frase. El recuerdo de la última vez que Isabel lo había tocado, antes de que todo se desmoronara, era demasiado doloroso y demasiado poderoso. «Entonces, dejadme tocaros ahora», murmuró Isabel, su otra mano uniéndose a la primera para enmarcar el rostro de Alexandre. «Dejadme devolveros la ternura que os robé sin saberlo». Alexandre sabía que debería apartarse. Sabía que esto era peligroso, que estaba traicionando todo en lo que había basado su vida durante 12 años. Pero cuando Isabel se puso de puntillas y presionó suavemente sus labios contra los de él, toda resistencia se desvaneció. El beso fue suave al principio, exploratorio, cargado de 12 años de dolor y anhelo reprimido. Pero pronto se intensificó cuando Alexandre, sin poder contenerse más, la tomó entre sus brazos con una desesperación que lo sorprendió. Cuando finalmente se separaron, ambos temblaban. «Isabel», murmuró Alexandre contra sus labios. «Esto es una locura. No puedo, no sé cómo». «Sí es». Lo silenció, acariciando suavemente sus cabellos negros. «No necesitáis saber cómo, solo necesitáis sentir». «He pasado 12 años negando mis sentimientos», confesó Alexandre. «No sé si recuerdo cómo sentir sin dolor». «Entonces enseñadme vuestro dolor», respondió Isabel con ternura infinita, «y dejad que yo os enseñe el placer». Alexandre la miró con una intensidad que la hizo estremecerse. «¿Sabéis lo que me pedís? No soy el muchacho inexperto que conocisteis. Estos 12 años me han convertido en un hombre con necesidades que he reprimido, deseos que he negado». «Bueno», sonrió Isabel,
con una mezcla de timidez y audacia. Yo tampoco soy la niña inocente que fui. 12 años de matrimonio sin amor me han enseñado la diferencia entre ser tocada y ser amada. Henry jamás, Henry me poseía, respondió Isabel con amargura, pero jamás me amó. Jamás me hizo sentir deseada, valorada, hermosa. Era un deber conyugal, nada más. Alexandre sintió una furia sorda hacia su enemigo muerto. Entonces merecéis ser amada como una diosa, murmuró, tomando el rostro de Isabel entre sus manos. Merecéis ser venerada, adorada, amada, hasta que olvidéis que alguna vez conocisteis algo diferente. ¿Y vos? Preguntó Isabel, ¿qué merecéis vos? Alexandre la miró con una intensidad que la hizo temblar. Merezco conocer finalmente lo que es amar sin miedo, respondió. Merezco descubrir si 12 años de abstinencia han intensificado mi capacidad de placer o la han destruido. Entonces descubrámoslo juntos, murmuró Isabel. Pero no aquí, no en el mismo lugar donde discutimos sobre el pasado. Llevadme a vuestra habitación, Alexandre. Hacedme vuestra como debería haber sucedido hace 12 años. La tensión entre Alexandre e Isabel está a punto de explotar. ¿Se atreverá el duque virgen a romper su juramento de 12 años? ¿Podrá Isabel sanar las heridas que el pasado les causó? Suscribíos a Historias del Duque Nobles para descubrir cómo esta noche de tormenta cambiará sus vidas para siempre. Alexandre tomó a Isabel de la mano, entrelazando sus dedos con los de ella, como había soñado hacer miles de veces durante los últimos 12 años. La condujo en silencio a través de los corredores del castillo, subiendo por la escalera de piedra que llevaba a sus habitaciones privadas. Las habitaciones del duque reflejaban la austeridad con la que había vivido, muebles de líneas simples, colores sobrios, ningún adorno superfluo. Pero el fuego que ardía en la chimenea creaba una atmósfera íntima que contrastaba con la tormenta que seguía rugiendo fuera. Es más simple de lo que recordaba, comentó Isabel, observando la habitación. He vivido como un monje, respondió Alexandre. Los lujos me parecían inapropiados para alguien dedicado a la venganza. ¿Y ahora seguiréis viviendo como un monje? Alexandre se acercó lentamente, hasta quedar frente a ella junto a la cama. No lo sé, admitió honestamente, no sé quién soy sin mi odio hacia vos. Durante 12 años, ese odio ha definido cada aspecto de mi vida. Isabel comenzó a desabrocharse lentamente el vestido empapado, sin apartar la mirada de los ojos grises de Alexandre. Entonces descubramos juntos quién soy sin él, murmuró. Alexandre observó hipnotizado mientras ella se liberaba del vestido, revelando un camisón de seda que la lluvia había vuelto prácticamente transparente. Su belleza era aún más devastadora de lo que recordaba, pero era una belleza madura, profundizada por el sufrimiento y la experiencia. Isabel, murmuró su nombre como una oración. ¿Estáis segura? Una vez que crucemos esta línea, no habrá vuelta atrás. He esperado 12 años para cruzar esta línea, respondió ella, acercándose hasta que pudo comenzar a desabrochar la levita de Alexandre. No pienso esperar ni un momento más. Con manos temblorosas, Alexandre le permitió desnudarlo, sintiendo cada caricia como si fuera la primera vez que alguien lo tocaba. En cierto sentido, era cierto. Nunca había sido tocado con amor. Solo había conocido sus propias manos durante los momentos de debilidad que se permitía raramente. Cuando finalmente estuvieron piel contra piel frente al fuego, Alexandre se sintió abrumado por la intensidad de las sensaciones. 12 años de deseo reprimido se concentraron en ese momento, haciendo que temblara como una hoja. ¿Tenéis miedo?, preguntó Isabel suavemente, notando su nerviosismo. Aterrorizado, admitió Alexandre. ¿Y si no sé cómo? ¿Y si 12 años de abstinencia me han convertido en...? Isabel lo silenció con un beso suave. No hay manera correcta o incorrecta, murmuró contra sus labios. Solo hay nosotros, aquí, ahora, amándonos como deberíamos haber hecho hace tanto tiempo.
Con infinita delicadeza, Isabel guió a Alexandre hacia la cama, enseñándole con paciencia y ternura lo que su cuerpo había anhelado durante tantos años. Cada caricia era una revelación, cada beso una redención, cada suspiro una promesa de que el pasado podía ser sanado. Cuando finalmente se unieron como hombre y mujer, fue con una intensidad que los sorprendió a ambos. 12 años de dolor se transformaron en placer. 12 años de soledad se desvanecieron en conexión perfecta. 12 años de odio se convirtieron en amor más puro de lo que jamás habían conocido. Alexandre descubrió que su abstinencia, lejos de debilitarlo, había intensificado cada sensación hasta un punto que bordaba lo espiritual. Cada movimiento, cada caricia, cada momento de unión era magnificado hasta convertirse en algo sagrado. «Te amo», murmuró contra el cuello de Isabel, mientras sus cuerpos se movían en armonía perfecta. «Nunca dejé de amarte, ni por un momento. Y yo a ti», respondió ella. «Cada día de estos 12 años te amé, incluso cuando creía que me odiabas». Cuando el éxtasis finalmente los reclamó, fue como si el universo mismo se realineara. 12 años de malentendidos, dolor y soledad se desvanecieron en un momento de perfección absoluta. Después, yaciendo entre los brazos de Isabel, mientras ella acariciaba suavemente su pecho, Alexandre sintió una paz que no había conocido desde su juventud. «¿En qué pensáis?», preguntó Isabel, notando su silencio. «En que he sido un idiota», respondió Alexandre con una sonrisa amarga. 12 años desperdiciados odiando a la mujer que debería haber estado amando. «No desperdiciados», corrigió Isabel suavemente. «Nos han convertido en las personas que somos ahora. Sin esos 12 años, jamás habríamos apreciado esto como lo hacemos». «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Alexandre. «¿Cómo construimos un futuro sobre las ruinas del pasado?». Isabel se incorporó para mirarlo directamente a los ojos. «Nos casamos», dijo simplemente. «Nos casamos y vivimos el resto de nuestras vidas amándonos como deberíamos haber hecho desde el principio. ¿Y qué dirá la sociedad? Vos acabáis de enviudar. Yo he vivido como un ermitaño. Que la sociedad se vaya al diablo», respondió Isabel, con una ferocidad que lo sorprendió. «Hemos perdido suficiente tiempo preocupándonos por lo que otros piensan». Alexandre se rió, sintiendo por primera vez en años una alegría genuina. «¿Sabéis lo que esto significa?», preguntó. «Las implicaciones de casarnos después de todo lo que ha pasado. Significa que el amor puede triunfar sobre cualquier obstáculo», respondió Isabel. «Significa que nunca es demasiado tarde para la redención». Pero su felicidad fue interrumpida abruptamente por el sonido de cascos de caballos acercándose al castillo, múltiples jinetes galopando a través de la tormenta. Alexandre se levantó bruscamente, acercándose a la ventana. «¿Qué sucede?», preguntó Isabel, alarmada por su expresión. «Soldados», murmuró Alexandre. «Al menos una docena, con las armas desenvainadas». Se vistió rápidamente mientras el sonido se acercaba más. «Isabel», dijo con urgencia, «hay algo que no me hayáis contado, algo sobre la muerte de Henry». El rostro de Isabel palideció hasta ponerse blanco como la nieve. «Oh Dios mío», murmuró, «se me había olvidado, con todo lo que ha pasado esta noche». «¿Qué se os había olvidado?». «Henry no murió en un duelo de honor», confesó con voz temblorosa. «Fue asesinado, y las autoridades creen que fui yo quien lo maté». Alexandre se quedó congelado, procesando las palabras de Isabel, mientras el sonido de los soldados se acercaba cada vez más. «Oh, ¿matasteis a Henry?». «No», exclamó Isabel, «pero todas las evidencias apuntan hacia mí. Habíamos discutido públicamente el día de su muerte. Había amenazas. Había... «¿Por qué no me lo dijisteis antes?». «Porque sabía que esto pasaría», gritó Isabel con desesperación. «Sabía que si os decía la verdad, pensaríais que vine aquí para usar vuestra protección». El sonido de puños golpeando la puerta principal del castillo resonó por todo el edificio.
«Abrid en nombre del rey», gritó una voz autoritaria. «Buscamos a la duquesa Isabel de Beaumont, acusada del asesinato de su esposo». Alexandre miró a Isabel, viendo en sus ojos una mezcla de terror y desesperación que le partió el corazón. «Decidme la verdad», murmuró urgentemente. «¿Matasteis a Henry?» «Os juro por todo lo sagrado que no», respondió Isabel, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Pero he estado huyendo durante 3 días porque nadie me cree». Los golpes en la puerta se intensificaron. «Si no abrís inmediatamente, derribaremos la puerta». Alexandre tomó el rostro de Isabel entre sus manos. «¿Confiáis en mí? Con mi vida». «Entonces, haced exactamente lo que os diga», murmuró. «Y pase lo que pase, recordad que os amo». Pero antes de que Isabel pudiera preguntar qué tenía en mente, el sonido de la puerta principal, siendo derribada, resonó por todo el castillo. «Registrad cada habitación», gritó el capitán de los soldados. «La asesina debe estar aquí». Alexandre sabía que tenían apenas minutos antes de que los soldados llegaran a sus habitaciones. Y tenía que tomar la decisión más importante de su vida, proteger a la mujer que acababa de recuperar, arriesgando todo lo que había construido, o entregarla a las autoridades para salvar su propia reputación. Mientras los pasos de los soldados se acercaban por las escaleras, Alexandre tomó la mano de Isabel. «Pase lo que pase», murmuró, «no voy a perderte otra vez». Pero cuando las puertas de la habitación se abrieron de par en par, revilín soldados armados con el capitán al frente, Alexandre se dio cuenta de que la verdadera prueba de su amor apenas estaba comenzando. «Ahí está», gritó el capitán, señalando a Isabel, «la asesina del duque de Beaumont». ¿Podrá Alexandre proteger a Isabel de las acusaciones de asesinato? ¿Qué verdad oscura se esconde detrás de la muerte de Henry? ¿Sobrevivirá su amor recién recuperado a esta nueva prueba? Suscribíos ahora mismo a Historias del Duque Nobles para descubrir el impactante desenlace. La batalla por su libertad y su amor apenas está comenzando.